Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder saludarle en esta oportunidad, continuando con este estudio maravilloso de nuestra guía de estudio de la Biblia, Administrar hasta que el Señor venga. La lección 8 nos habla acerca de cómo planificar para tener éxito. Y yo creo que el mundo está obsesionado con esta palabra, éxito. ¿Quién no quiere tener éxito en la vida? ¿Quién no quiere ser feliz en la vida? En la Biblia encontramos algunas definiciones de éxito que van en contra de la concepción que el mundo tiene de éxito. Cuando pensamos en el profeta Juan el Bautista, ¿cómo podemos definir el éxito de su ministerio cuando vemos su trayectoria, su vida y cómo la historia de su vida concluye en las palabras que él mismo dijo en el pasado: a él conviene crecer y a mí menguar? Entonces, el estudio de esta semana nos invita a abordar algunos conceptos, y nosotros queremos proponer 3 puntos para el estudio de esta semana. Al primero lo hemos denominado primero lo primero, valga la redundancia. Hay que poner las cosas primero, y primero es Dios. El segundo punto es el propósito del trabajo. Y tercer punto es consejos piadosos. Queremos aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos que siguen este repaso semanal y enviamos un fuerte saludo donde quiera sigan esta emisión, ya sea a través de los canales de la Asociación Metropolitana o también a través del canal 3ABN, a quien enviamos un caluroso saludo a través de este medio, deseando que el Señor pueda bendecirles. Vamos a iniciar con el estudio de la lección. Quiero invitarles a que juntos oremos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos una vez más la asistencia de tu Santo Espíritu para que al abordar los temas que se han de comentar pueda ser de bendición para tu iglesia, para todo aquel que escucha. Quédate a nuestro lado, síguenos acompañando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos listos para iniciar este primer segmento, y antes de abordarlo, permítame por favor presentarles a los que estarán acompañándonos en esta mesa de estudio. Quiero dar la bienvenida al pastor Yolman Méndez. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí es un gusto poder compartir en esta mesa. Estudiaremos un tema realmente muy práctico. La lección de esta semana nos permite tomar consejos prácticos, nuestra vida diaria, para tener una vida bendecida. Amén. El Señor quiere darnos éxito, pastor. Y aprovecho también, pastor Isaí, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor Francisco, hermanos, bienvenidos, y estamos muy contentos porque durante estos días, en las lecciones pasadas, el Señor nos ha hablado para hacer tesoros para el cielo. Así que yo creo que esta lección también será de gran bendición. Amén. Primero lo primero, pastores. Ese es el primer punto. ¿Cómo nosotros podemos hacer de Dios lo primero? En el estudio de esta semana, nos habla a todos. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y bueno, parece que eso es lo que está ocurriendo en la vida de uno de los personajes más importantes de las Escrituras, pastor Yolman.
Sí, así es. Bueno, la lección nos remite a Jacob en un momento importante de su historia, ¿no? Si leyéramos el capítulo 29, el encuentro que él tiene con Raquel, y podríamos ver la manera como Dios guió este encuentro. Sin embargo, tenemos que retroceder un poco al capítulo 28, en el que el Señor se manifiesta a Jacob. Es decir, hay un proceso importante que nos quiere enseñar también a nosotros qué es lo que viene primero y qué viene segundo. En la vida hay asuntos de prioridades. Y lo primero que ocurre con Jacob cuando está huyendo de Esaú, a partir del versículo 10 de Génesis, el capítulo 28, es que Dios se manifiesta a través de un sueño a Jacob en Betel, aquel lugar famoso. Y una vez Dios se ha manifestado, entonces dice aquí en su palabra, en el versículo número 18, se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y el versículo 20, entonces Jacob hace un voto. Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, que Jacob entonces toma la decisión de que Dios iba a ocupar el primer lugar en su vida. Y como resultado de esa decisión, entonces Dios puede comenzar a bendecir su vida. Amén. Pastor Isaí, perdón, iba a hablar el pastor. Hay una tendencia que vemos en la vida de Jacob y Raquel, como ocurrió en la vida de Isaac y Rebeca. Es decir, es la intervención providencial de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Abraham envía a Eliezer a la misión de encontrar esposa para su hijo Isaac, él ora al Señor pidiendo que dirija el asunto. Y algo parecido ha ocurrido con Jacob, porque primero el Señor se revela. Primero el Señor se revela y entonces Jacob toma una decisión, como bien has mencionado, Pastor Jolman, y entonces podemos ver cómo empieza a manifestarse el amor de Dios en favor de esta familia, Pastor Isaí. Sí, lo que vemos en Jacob es que empieza a tomar decisiones con un trasfondo espiritual. Correcto. Empieza a tomar la decisión en cuestión, vemos ahí, Dios le asigna, le da la seguridad, tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Recordemos que Jacob estaba huyendo cuando Dios se le presenta y vemos, hermanos, que él toma la primera decisión de avanzar con la seguridad de que Dios estaba con él. Primera decisión, avanzar, estaba huyendo, va con la seguridad de que Dios va con él y hace un plan financiero, ¿no? Porque vemos en el versículo número 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Reconociendo, entendiendo de que Dios estaba con él, ahora dice, bueno, a donde yo vaya, yo voy a ser fiel a Dios porque Dios está conmigo. Entonces, cada decisión que toma Jacob va con la seguridad de que Dios va con él, y cuando llega precisamente en el capítulo 29, cuando vemos que llega allí por donde estaba Labán, precisamente cuando vemos en el capítulo 29, en el versículo número 9, dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán,
de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y vemos todo el contexto, mis queridos hermanos, y precisamente la decisión ahora de elegir una mujer es primero porque Dios se lo había prometido. Amén. Estaba siguiendo el consejo de sus padres, porque en el capítulo 28 bien le dijo Isaac, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Entonces no solamente tomaba una decisión en favor del presente, sino también una decisión en el asunto espiritual que le trajera una gran bendición para su vida, pastor. Sí, Pastor Yolman, nosotros vemos aquí que la elección del cónyuge tiene mucho que ver en el éxito que nosotros pudiéramos tener, Pastor Yolman. Sí, bueno, aquí se plantea algo muy importante. En la siguiente historia también, ¿no? Como lo mencionaba Pastor. Y es el asunto de que una de las decisiones más importantes que uno toma en la vida es justamente elegir a quien va a compartir con nosotros el resto de nuestra vida. Tal vez este es un consejo primordialmente para jóvenes, pero por supuesto que en el camino del matrimonio también el consejo sirve para reorientar nuestro matrimonio si es que hay algo que no hemos hecho bien. Correcto. Entonces, si hay alguien que quiere que Dios le bendiga en su vida y tomar buenas decisiones, y en el caso de la elección del cónyuge quiere hacerlo bien, entonces lo que tiene que hacer es, en primer lugar, buscar a Dios. Amén. Buscar a Dios. Eso es lo primero. Y también ver en la otra persona, en esa futura pareja, qué me está ofreciendo, ¿no? Porque cada quien viene con su paquete completo, ¿no? Sí, es una persona que ama a Dios, es una persona que se administra bien, es una persona, su nivel de estudio, trabajadora, si es trabajador, si realmente tiene una vocación para soñar en la vida, para alcanzar las metas en la vida como yo lo tengo, o me va a frustrar o me va a detener en mis sueños que yo tengo. Entonces, pero Dios cumple aquí una función muy importante de guiarnos en ese proceso de encontrar a la persona correcta. Amén. Y sabe, pastor, yo lo que he visto, o lo que estamos viendo en esta lección, es que también el enemigo nos puede llevar a tomar malas decisiones. Correcto. Tanto desde elegir elegir a una persona que no honra a Dios, y bien el apóstol Pablo nos da el consejo. Exacto. Por eso yo considero, hermanos, que siempre podamos tener la seguridad de que Dios nos guía y buscar la palabra de Dios. El marco teórico, podemos decir, o el marco referente en nuestra vida debe ser Dios. Por eso el título es Primero lo Primero. Amén. Sin Dios no está, podemos equivocarnos en tomar la mala decisión de elegir a la pareja, podemos tomar una mala decisión de ir a lugares a ir a lugares donde Dios no está, de tal manera que podamos perdernos. Algo que yo vi, pastor, también en este asunto, es que Jacob cuando empieza a trabajar por Raquel, él decide trabajar 7 años porque la amaba. Y a veces, yo aquí quiero añadir algo, cuando uno se va a casar hay que proveer, ¿no? a la persona. Muy bien, me voy a casar contigo, pero te ofrezco esto. Porque hay muchos de que ya me quiero casar y pues ¿qué tienes? No, pues vamos a vivir ahí que en la casa de nuestros padres, que no es correcto eso. Entonces, en cuestión del marco de las finanzas, tiene que ver también que cuando Dios dirige nuestra vida, nos va a dar sabiduría para tomar una decisión correcta y ofrecer también algo a la persona que Dios nos está guiando. Ahora, pensemos un poco en el contexto de 2 Corintios 6, 14 y 15. El apóstol Pablo nos recuerda que nosotros tenemos que pensar en a quién vamos a unir nuestras vidas. Porque la palabra que él ocupa es ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hemos estado abordando un punto o una tesis, y la tesis que nosotros estamos conversando aquí es: todas las decisiones tienen un trasfondo espiritual. Me pregunto, Pastor Yolman, Pastor Isaí, ¿cuántas veces nuestras esposas
nos han librado de contraer una deuda o de meternos en algún problema que malogre todo el esfuerzo que se hace, porque la familia trabaja junta con un propósito en común. Tienen propósitos a corto plazo en esta vida y a largo plazo por la eternidad. ¿O cuántas veces nosotros mismos hemos tenido que acercarnos a nuestras esposas porque su visión no se alinea con lo que el Señor ha revelado en su palabra? Qué importante entonces, permítame poner esta plataforma, que diariamente pongamos primero lo primero en el altar familiar, en el culto familiar, pastores. Me parece que, bueno, eso es lo principal, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo habla, seguramente aconsejando, ¿no? No es una en yugo desigual, pues en lo primero que está pensando seguramente en eso, ¿no? Una persona que ame a Dios, temerosa de Dios. Y también yo ser esa persona temerosa de Dios para hacer un bien a mi pareja, ¿no? Y hay inclusive hay otras áreas que pueden ser de desigualdad o que pueden generar diferencias con esa persona con quien estoy visualizándome, ¿no? En mi futuro. Entonces hay otros elementos o diversos elementos que a mí me pueden orientar para decir, esta es la persona que quiero a mi lado, que en momentos de dificultad me va a ayudar. Amén. Que cuando estemos pasando alguna situación difícil, va a ser equipo, vamos a hacer un equipo juntos y vamos a enfrentar esa dificultad. Yo quiero reiterar algo muy importante aquí, ¿no? Y es lo que decía anteriormente, no solamente para quien está pensando, visualizándose hacia un futuro, sino para quien es hoy. Si hoy estamos casados, si hoy tenemos un matrimonio y tal vez nos damos cuenta que tal vez no hemos trabajado de esa manera, que tal vez Dios no ha ocupado el primer lugar a través del culto familiar, por ejemplo, o que tal vez los dos nos hemos involucrado en deudas y entonces esas deudas han traído estrés a nuestra vida, han desestabilizado porque cuando hay deudas comienza a haber peleas. Sí, claro. Cuando hay problemas de dinero en el hogar comienza a haber peleas. Cuando hay otra clase de dificultades, entonces es posible enderezar el camino. Es posible que hoy podamos decirle al Señor, Señor, pues ayúdanos para que seas tú el que tengas el primer lugar y que nos guíes para ser sabios y trabajar en equipo como pareja. Eso debe motivarnos. Bueno, hay muchos jóvenes que nos ven. Tomen una sabia decisión, que el Señor esté en primer lugar. Elena de White menciona que la elección de una pareja tiene consecuencias en esta vida, pero sobre todo incluso consecuencias eternas. Exacto. Por eso tomemos decisiones correctas donde el Señor primero esté en ese caso en su noviazgo, queridos jóvenes, su noviazgo, queridas los que estamos casados, en nuestras parejas, de tal manera que caminemos para el cielo y las decisiones que se tomen como pareja lleven la bendición de nuestro Dios. Tal como vemos en Jacob, él avanzó con la seguridad de que Dios le estaba bendiciendo. Amén. Estamos llegando al final de este primer punto y queremos recordar esto. Qué importante es que nosotros tomemos tiempo cada día, cuando llegue el ingreso, en poner en primer lugar a Dios. Exacto. Cuando vamos a realizar un trabajo, poner en primer lugar a Dios. Vamos a realizar un negocio, poner en primer lugar a Dios. Siempre poner en primer lugar a Dios. Y saben que lo que vemos en la historia de Jacob es que Dios se revela, Dios se muestra. Y yo no sé si tú estás pasando por una situación desafiante en estos días, como la que estaba pasando Jacob. Me llenan de alegría y de esperanza cómo se presenta a Dios a Jacob. Le dice, yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu padre Isaac, y yo voy a cumplir lo que le prometí a ellos. Y si ese es el deseo de Dios, hoy toma la decisión de hacer a Dios el primer lugar. Amén. Dale el lugar que Él le merece, que le corresponde. Vamos a hacer una pausa. En un momento volvemos.
Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso y estamos listos para iniciar el punto número 2, el propósito del trabajo. Y pastores, cuando nosotros abordamos esta temática, la temática del trabajo, bueno, el estudio de esta semana lo presenta como una bendición. De hecho, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, el trabajo no es el resultado de la caída del pecado. La maldición, compañeros, que se da sobre la tierra no es porque el hombre pecó. Antes de que Dios le diera a Adán, a Eva, Dios le dio a Adán un lugar, le dio un propósito, le dio un trabajo, le dio una identidad, le dio provisiones, le dio parámetros, algo más grande que simplemente hacer ejercicio físico. ¿Cuál era el propósito del trabajo, compañeros? Bueno, me parece interesante una cita que está ahí en la lección, que justamente Elena de White lo menciona, o define esa cualidad, ¿no? Que dice: a Adán se le dio el trabajo de cuidar el huerto. El Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin una ocupación. Ahí hay un objetivo, la felicidad. Es decir, cuando una persona tiene un trabajo, tiene un propósito, y cuando cumplimos con los propósitos nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, encontramos un sentido de felicidad, de alegría. Entonces dice: la hermosura del huerto lo deleitaba, pero eso no era suficiente. Debía tener un trabajo para poner en ejercicio los admirables órganos de su cuerpo, y eso implica un desarrollo, un crecimiento de las facultades, de las habilidades, de todo lo que Dios ha creado en nosotros. Entonces, bueno, por lo menos esos dos elementos puedo mencionar respecto a los propósitos del trabajo. Hay algo que usted ha mencionado, y una vez recuerdo que en la escuela precisamente se nos motivó a leer el libro de la educación. Y dentro de ese libro, precisamente, Elena de White menciona, y encontré esta gema igual que ha mencionado, bueno, que va a lo mismo, porque el trabajo no es un castigo, ni un resultado de la caída, sino vino antes. Y en el plan de Dios es de que el ser humano trabajara. Dice Elena de White, escribe en el libro de la educación, página 193, en ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición. Implica desarrollo, poder y felicidad. Lamentablemente, por el pecado se han modificado las condiciones del trabajo, y aunque va acompañado ahora de ansiedad, cansancio y dolor, sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Es también una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone freno a la complacencia y promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza. Forma parte, pues, del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. Entonces, en el plan de Dios, el trabajo ha sido una gran bendición, hermanos, porque
nos da la felicidad y aparte es volver al plan de Dios, volver y como bien se ha dicho muchas veces, mente desocupada, Sí, por taller supuesto. de Satanás. Así que Dios nos da el trabajo como una bendición. Y cuando, bueno, a veces el ser humano le gustaría, ¿no? O ahora la juventud es pues no tener que hacer nada, estar quieto o únicamente quedarse estáticos o no tener que estar caminando a cada rato. O sea, el ser humano busca lo fácil, lo rápido, el donde no puede ejercitarse y a veces en vez de que haya felicidad hay frustración, Claro. hay ansiedad, hay muchos asuntos. Gracias a Dios, porque Dios nos ha dado el trabajo por amor a nuestra vida. Ahora, compañeros, lo que nosotros vemos aquí es que, bueno, el título de la lección es cómo planear para tener éxito. No hay éxito, pudiéramos decir, sin esfuerzo ni trabajo. Sin esfuerzo ni trabajo. Nosotros necesitamos entender de que el trabajo es una bendición. Y qué bueno es sentirse útil, sentirse que uno puede hacer algo. Muchas veces como que se transmite la idea que el propósito de la vida es solamente ganar dinero. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos algunos textos que nos advierten en cuanto a esa idea de que no hay que trabajar, no hay que hacer nada, hay que hacer, ya decía el pastor Jorman, la ley del menor esfuerzo. Sin embargo, Dios nos ha dado capacidades para desarrollar dones en el servicio y que finalmente se van a multiplicar y convertir en bendición, compañeros. Sí, exactamente. Por ejemplo, en Eclesiastés, Salomón, Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, es una invitación a ser productivos. Y justamente, bueno, la lección nos hablaba de cómo el ser humano tiene una etapa productiva. Y cómo en las diversas etapas del ser humano puede entonces a través del trabajo pues ser bendecido, ¿no? En esa etapa donde formamos el hogar, entonces necesitamos educar a nuestros hijos, necesitamos establecernos como familia, necesitamos generar un capital, necesitamos una casa donde vivir. ¿Cómo es que podemos obtener todo aquello? Bueno, a través de un trabajo diligente, a través de un esfuerzo, levantándonos temprano, dando lo mejor de nosotros. Todos esos elementos se convierten en bendición porque traen como resultado bienestar a nuestra vida, bienestar a nuestra familia y también inclusive nos dan un sentido de misión. Amén, amén, amén. En esta vida, y eso por supuesto genera esa felicidad. Por eso el consejo bíblico es: hazlo conforme a tus fuerzas, esfuérzate en lo que tengas que hacer, ama lo que estás haciendo, porque eso va a traer bendición a tu vida. El apóstol Pablo, precisamente allí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros más bien, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y sigue mencionando allí, precisamente en el versículo número 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, el trabajo, hermanos, nos lleva literalmente a tener éxito. El éxito no es algo que diga la gente, a veces la gente piensa, ¿no?, que el éxito es algo que no es de Dios, pero al contrario, Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que podamos tener una buena casa, Dios quiere que tengamos, incluso que usted pueda viajar. Sí, Dios lo desea porque Él nos da los recursos, pero Él quiere que le seamos fieles, pero Él quiere también que nos esforcemos. Sí, Elena de White menciona
Hay una frase que me gustó mucho porque dice que el verdadero éxito se encuentra en tener en mente la vida futura. Vivir para sí, buscar su propio placer, le resultará una pérdida irreparable. El Señor le ha dado al hombre cualidades divinas para que las utilice, las mejore, no para disminuirlas, sino para fomentarlas. Esa es una cita que, hermanos, Dios nos llama a poder ocuparnos en las cosas del Señor, ¿sí? Que nosotros podamos desarrollarnos, que podamos vivir plenamente en esta tierra, pero sobre todo teniendo en mente que iremos a la patria celestial. Y tal como lo decíamos hace rato, decisiones espirituales, decisiones con trasfondo espiritual. Gracias. Es decir, esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, abordar el trabajo desde la perspectiva divina nos eleva a un ambiente, a un nivel espiritual, donde nosotros no somos máquinas, no somos objetos, sino somos administradores de los dones y la vida que Dios nos ha dado, compañeros pastores. Exactamente. Bueno, y hay algo ahí muy importante, porque estos elementos están en un entorno, en nuestro entorno de la familia. Es el entorno más cercano. Es donde podemos hacer mayor beneficio o causar mayor mal también. También. Entonces, me gustó, por ejemplo, en la lección, cómo nos daba por lo menos tres elementos, nos decía, 3 elementos que nos ayudan como padres. Número 1, proveer un entorno cristiano en el hogar, que eso tiene que ver con lo que ya mencionamos anteriormente. Dios ocupando siempre el primer lugar. Número 2, enseñarles a nuestros hijos a que tengan una buena disposición y aprecio por el trabajo. Es decir, desde pequeños a los niños debe enseñárseles el valor del trabajo, el valor de las cosas. Por ejemplo, hoy en día es fácil ver a un padre de familia con un celularito ahí, todo partido y feíto ahí, medio puede, y su hijo su iPhone y su celular último o una tablet, y pareciera que ese hijo no visualiza lo que le costó a ese padre conseguirle ese aparato. Entonces necesitamos enseñarles a los hijos a apreciar el trabajo, y luego dice contribuir a una buena educación. Es importante valorar, y bueno, aquí puede haber ahí una invitación a la educación adventista. Amén. Que algunos dicen es cara, no es cara, cuesta, es decir, es valiosa, tiene un gran valor y podemos esforzarnos, y hay planes inclusive que la iglesia tiene, invertir en el futuro de nuestros hijos a través de una buena educación. Va a generar entonces éxito, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo a la siguiente generación. Hay que definir algo, pastores. A veces el éxito, la gente piensa que es tener casas, todo, ¿no? Sí. Y a veces la gente piensa eso, pero el éxito de Dios es de que lo pongamos en primer lugar. Y Él no quiere que nosotros sacrifiquemos nuestra salud, es verdad, nuestros hijos, es verdad, incluso hasta la misma educación, para tener tanto lo material y que perdamos el cielo. E incluso bien se dice, ¿no? Los dones más importantes e intangibles, como la salud, la alegría, las relaciones sociales y las familias sólidas y una vida de oración eficaz, es el mejor regalo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces sacrificamos la salud para tener tanto, o perdemos nuestra familia por trabajar tanto. ¿Dios desea que seamos felices? Sí, claro, pues ya lo decía un momento, ¿no? Dios quiere que tengamos bienes materiales, sí, pero que no sacrifiquemos eso para tener un concepto del mundo, sino más bien tener un concepto que Dios desea nuestro desarrollo, pero sobre todo nuestra felicidad. Amén. Y ahora, hay un peligro, compañeros, hay un peligro. Sin duda alguna, Dios es bueno. Amén. Sin duda alguna, Dios es bueno. Y Dios bendice. Y el peligro que corremos es de usar esa inteligencia
que Dios nos dio para hacer el menor esfuerzo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la iglesia se trabaja en base a confianza. Así es. En base a confianza. Y entonces, no sé, puede ser que haya alguno por allí que como que vea que, ándale, aquí encontré el lugar donde puedo hacer Lo que quiera. El menor esfuerzo posible, Sí. pero eso sí, reclamar todos los beneficios. La sierva del Señor dice que aquellos que aman a Dios no se preguntan qué es lo menos que Dios espera de nosotros, sino se preguntan cuál es la indicación del Señor. Y es por eso que Dios llama a sus hijos a vivir en un nivel más elevado de trabajo y vida. Exactamente. Bueno, conectado con eso está este versículo de Proverbios 22-29. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? En otras versiones dice, diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Es decir, lo que nos pide el Señor es ser diligentes, es dar lo mejor de nosotros, es ser eficientes, de tal manera entonces que esa eficiencia, esa entrega a dar lo mejor de nosotros es el canal para que Dios nos bendiga en todas las formas que Él quiere bendecir a sus hijos. Ahora, Pastor Isaí, ¿sabe que encontramos en la Biblia ejemplos de algunas personas que vivían en esa esfera, en la esfera de que ellos no hacían lo menor que pudieran hacer, sino hacían lo mejor? Háblenos de esos ejemplos que aparecen en la Biblia, Pastor. Sí, Pastor, tenemos el ejemplo de José. En Génesis 39, en el versículo 2, dice que mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Uno de esos ejemplos es José. Se esforzaba. Y a veces, Pastor, usted lo dijo hace un momento, ¿no? Queremos lo más fácil, donde no me esfuerce tanto. O un trabajo que te dicen, llega a una hora y llegas a la hora que tú quieres, eres irresponsable. Dios no nos llama a eso. Vemos el ejemplo de este hombre llamado José y podemos decir que antes de llegar a este escenario, él era un niño mimado, un niño que papá le daba todo, que hasta sus hermanos le tenían envidia. Sí. Pero cuando se enfrentó en este escenario, él, Elena de Guay menciona que él trabajaba, él servía como si Dios estuviese allí. Y así deberíamos de trabajar también nosotros. Como si Dios fuera, no como si fuera, como es. ¿no? El dueño, ¿no? Es el dueño de todo. Así deberíamos de conducirnos, hermanos, de tal manera que allí en su empresa, allí en su responsabilidad que Dios le ha dado incluso en la iglesia, haga lo mejor. Donde no le tengamos, sí, le tenemos que dar cuenta al fin y al cabo del ser humano, ¿no? Pero hagámoslo para honrar el nombre de nuestro Dios. Exacto. Y hace un momento usted lo dijo, en lo que dijo el apóstol Pablo, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la honra y gloria de Dios. Y dice el versículo 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Será que eso dirán de nosotros, pastor? Amén, amén. Vamos a cerrar este segmento. Y bueno, yo creo que podemos cerrar este segmento haciendo referencia a un pensamiento que una persona compartió. ¿Dónde debieran estar los hijos de Dios? ¿Dónde debieran estar los hijos de Dios? Bueno, ellos debieran estar donde ellos sienten el mayor gozo. Y donde la mayor necesidad, la necesidad más sentida está presente. Es decir, la vocación los lleva a intersectarse donde ellos se convierten en bendición y transforman, bendicen la vida de las otras personas más allá de los elementos monetarios de este mundo y se convierten
en esa sal de la tierra, se convierten en esa luz del mundo y dan gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Que el Señor les bendiga. En un momento vamos a regresar para concluir esta interesante lección. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Hemos llegado al final de este interesante estudio de la Biblia. Y bueno, se le ha titulado Consejos Piadosos. Quiero iniciar poniendo esta plataforma. Estoy leyendo parte del pensamiento que aparece en la lección del viernes. Educación, página 264. El verdadero, dice, el cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. Es decir, Dios es dueño de todo y nosotros somos de Dios. Todo lo que el Señor pone en nuestras manos pertenece al Señor. Sin embargo, hay personas, Pastor Yolman, que quieren atribuirse este derecho y bueno, quieren decir cómo sacar mejor provecho de los recursos que Dios ha dado, pero la palabra del Señor da orientaciones a los hijos de Dios. Sí, así es, los llamados gurús financieros que a veces dan consejos con asuntos mágicos aparentemente para hacerse rico, maneras de invertir, etc. Y muchas veces, entonces, lo que hacen es desviar la atención de las personas hacia asuntos equivocados. Pero la Biblia es muy clara. En Salmo capítulo 1, los versículos 1 en adelante, ahí hay un consejo muy importante, muy revelador. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el primer elemento que nos presenta aquí este salmo nos dice no andar en consejo de malos. Es decir, no necesitamos buscar en una fuente distinta a la fuente divina la sabiduría para saber vivir.
el versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, Amén. y en su ley medita de día y de noche. Es decir, hay un llamado a buscar a Dios como la fuente de sabiduría si queremos tener éxito financiero, éxito en la familia, éxito personal, vivir de manera adecuada para administrar nuestra vida. Y entonces dice, el resultado será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces todo aquel que pone a Dios como su consejero, entonces evidentemente recibirá abundantes bendiciones. Termina el salmista diciendo, y todo lo que hace Exacto. prosperará. Es decir, como somos propiedad de Dios y todo lo que el Señor nos da es de Él, Él da un consejo, pastor, para manejar nuestras cuestiones financieras básicas. ¿Cuál es ese consejo, pastor? Sí, gracias, Pastor Francisco. Sabe, antes de poder contestar su pregunta, vino a mi mente un capítulo que estudiamos hace unos días atrás sobre el rey Ezequías. El rey Ezequías, su padre Acaz, no fue un buen ejemplo en cuestión de fidelidad a Dios. Sin embargo, dice en el capítulo 31 del segundo libro de Crónicas, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y la palabra dice en el versículo anterior, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Si nosotros queremos tener una vida plena, tenemos que buscar al Señor tal como lo hemos dicho durante esta lección. Y en Proverbios capítulo 3, el Señor nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si siguiéramos el consejo bíblico, si siguiéramos los consejos que Dios nos da a través de su palabra, tendríamos paz. Verdaderamente viviríamos con la seguridad de que el Señor nos está guiando. Y es por eso que en el versículo 5, hermanos, del versículo 5 al versículo 10, el Señor nos da algunos conceptos que debemos de prestar atención. El primero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Así como Acaz buscó al Señor y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero, fue de acuerdo a la ley y los mandamientos. Así también nosotros, si queremos tener felicidad plena, un buen éxito basado en lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, fiémonos de Jehová de todo nuestro corazón. Reconozcámoslo, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. El versículo 9 también dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si siguiéramos verdaderamente el consejo de Dios, pastor, tendríamos paz, tendríamos felicidad. El ser humano ha hecho todo lo contrario. Nos hemos apoyado en nuestra propia opinión, hacemos la ley del menor esfuerzo, Sí. deshonramos a Dios en cualquier escenario. La Biblia nos habla y nos da estos parámetros para poder vivir honrando y glorificando al Señor. Ahora, gracias, Pastor Isaí. Pastores, sin duda alguna Dios quiere darnos éxito. Amén. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, muchas veces esos planes son planes cortos. Dice la sierva del Señor, no puede ser perfecto o completo ningún proyecto de negocios o plan de vida que únicamente abarque los breves años de la vida actual y no haga provisión para el futuro eterno. En ese contexto, pastor, de que no solamente estamos administrando la vida para estos años, o para el presente, sino Dios nos ha llamado a administrar también para la eternidad. Hay algunos consejos bíblicos piadosos que se nos dan. La lección los organiza, los enumera
de una manera. ¿Cómo los organizaríamos nosotros teniendo en cuenta este último pensamiento de la sierva del Señor? Bueno, pondríamos como en primer lugar el llamado a organizarnos. Organizar nuestras finanzas, desarrollar un plan de gastos y dentro de esa organización implica saber y reservar lo que es de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces hay sabiduría para organizar lo demás. Ese sería el primer asunto. Gracias. Pastor Isaí. Considero, pastor, que hay que ser fiel en lo financiero, de todo lo que le pertenece al Señor. Él nos ha dicho que hay que devolver el diezmo, ya hemos hablado de la ofrenda. Seamos fieles en lo financiero. Bien dice Eclesiastés 5:19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Hay que ser feliz con lo que Dios nos da y hay que devolver fielmente lo que a Él le pertenece, porque podemos vivir en paz. ¿De qué sirve que tengamos mucho dinero y le seamos infieles a Dios? Llevamos 2. ¿Cuál sería la tercera, Pastor Yolanda? La tercera es recordar que este hogar o este mundo no es nuestro hogar definitivo. Nosotros debemos vivir sabiendo que hay un hogar que nos espera. Así que la manera como nosotros vivimos aquí, nos administramos aquí, es con la visión de que aquí somos advenedizos y que nos espera un hogar eterno. Así que eso es cuestión de prioridades. La número 4, Pastor Isaí. Hay que ser trabajadores diligentes. Hay que ser trabajadores diligentes. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay que ir más allá de lo que nos dicen. Del Señor, incluso el Señor Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? Una persona útil es aquella que hace más de lo que le piden. Hay que ser diligentes. Que Dios bendiga nuestro trabajo, pero hay que esforzarnos en dar lo mejor, pastor. Muy bien. La quinta, Pastor. Bueno, la quinta tiene que ver justamente con el ahorro. Y creo que es un hábito que tal vez nosotros no somos tan buenos para ello, pero nos pone ahí el ejemplo nos recuerda Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 8, ¿no? Mira la hormiga o perezoso, ¿no? La hormiga que almacena, que tiene sus graneros y guarda para la época del invierno. De la misma manera nosotros deberíamos vivir con un poco más de lo que ganamos usualmente, un poco menos de lo que ganamos usualmente, de tal manera que podamos ahorrar mensualmente una parte. Ese ahorro va a servirnos para algún imprevisto que se presente, para alguna circunstancia difícil que enfrentemos, alguna recesión económica, lo que sea. Pero es importante también hacer el hábito del ahorro para salvaguardar el bienestar de nuestra familia. Gracias. El siguiente, Pastor. Hay que gastar menos de lo que ganamos. Hay que gastar menos de lo que ganamos, decidir vivir dentro de nuestras posibilidades. A veces, hermanos, decidimos tener o anhelar cosas que a veces ni necesitamos. Dicen un consejo, ¿no? Que si tú quieres comprarte algo y tanto estás anhelando, espera que pasen 30 días. Quizá a ver si tienes el mismo deseo, ¿no? Entonces, hay que gastar verdaderamente y hay que gastar menos de lo que ganamos. De tal manera que siempre dejemos un ahorro también, tal como se ha mencionado. Y por último, Pastor Yolman. Bueno, evitar las deudas. Proverbios 22:7 dice, el rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Creo que una cosa tiene que ver con la otra, por eso pusimos como ese orden. Cuando uno gasta más de lo que gana, pues evidentemente lo inevitable es incurrir en deudas, comenzar a vivir el presente con lo que va a ganar en el futuro, y eso va a ser una terrible carga, va a traer problemas, va a traer estrés, va a tener problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evitemos las deudas. Antes se decía, evitemos las deudas como la lepra, ahora tenemos que decir, evitemos las deudas como el COVID. Amén. Evitémoslas, no nos metamos en deudas, vivamos, aprendamos a vivir con lo que Dios nos da diariamente. Amén. Creo que hemos abordado esta lección y hemos sido bendecidos al repasarla, al estudiarla. Pastor Yolman,
yo quiero pedirle a usted nos ayude resumiendo brevemente qué 3 puntos deben resaltar los maestros de escuela sabática en esta lección. Bueno, creo que es importante que como maestros este sábado frente a nuestra clase le ayudemos a las personas o los guiemos a tomar la decisión de que en primer lugar pongamos a Dios. Amén. De que Dios ocupe siempre el primer lugar en nuestra vida. En segundo lugar, pues que en lo que Dios nos ha puesto, en el trabajo que nosotros tenemos, lo hagamos de la mejor manera posible, como para honra y gloria de nuestro Dios. Que podamos en nuestra vida, y eso hace parte también del testimonio de un buen cristiano, dar lo mejor de nosotros en el lugar que Dios nos ha puesto para pues sacar el mayor provecho, crecer de manera personal y también cumplir con una misión. Y finalmente, pues que cuando se trate de buscar un consejo, cuando se trate de ver la fuente de la sabiduría en relación a la manera como podemos vivir, pues vayamos al Señor y que Él sea el principal consejero. Creo que esos 3 asuntos son 3 asuntos importantes que podemos resaltar con nuestros hermanos este próximo sábado en la clase de escuela sabática. Muchas gracias, Pastor. Pastor Isaí. Sí, hermanos, quizá usted nunca compre un auto nuevo, como tampoco puede ser que no vuele en avión, o no escriba un libro, o incluso se vaya de vacaciones a Cancún. Puede ser que no. Pero si usted entra al reino de los cielos, habrá ganado y habrá tenido éxito en la patria celestial. Hermanos, enfaticemos nuestra vida, nuestra familia, pongamos a Dios siempre en primer lugar. Primero lo primero. Ponga a Dios en primer lugar, el Señor le dará la oportunidad en el cielo de poder gozar y vivir con Él por toda la eternidad. En cambio, puede ser que usted diga, me voy a esforzar por escribir un libro, me voy a esforzar incluso en viajar y dejar a Dios. Pero si llegas al cielo, más bien ni al cielo vamos a llegar, va a ser un fracaso total. El verdadero éxito es poner a Dios en primer lugar. Primero lo primero. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Yolman, por acompañarnos en este estudio. Queremos agradecerles también a ustedes su amable compañía. Quiero terminar resaltando 3 puntos que aparecen en la guía de estudio de esta semana. Primero que nada, tenemos que recordar de que hay un éxito aparente. Dice en la Educación, página 108, el mal triunfa aparentemente, pero no en realidad. En el contexto en el que nos toca vivir, donde nada es permanente, todo es perecedero, debemos recordar que vivimos en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, y que Dios dirige a sus hijos de una manera que las oraciones que nos causaron frustración y dolor, se convierten, esos fracasos aparentes, en nuestras mayores bendiciones. Por eso tenemos que poner la mirada en el galardón, en el premio. El apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Y concluyo con lo siguiente: no hay ocupación lícita para la cual la Biblia no provea una preparación esencial. Sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza son el secreto del verdadero éxito. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra vida, tenemos que ver cómo hicieron los que pasaron detrás de nosotros. Y bueno, el apóstol Pablo dice que hay una gran nube de testigos, de personas que vivieron lo que tú y yo vivimos y que fueron vencedores gracias a Cristo Jesús. Quiero animarte a poner la mirada donde debe de ser puesta, en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Deseamos que tengas un lindo sábado y que el Señor te bendiga.